Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a dedicarla al tema del dibujo y voy a intentar explicaros cómo tenéis que enfocar y afrontar el trabajo del bodegón. Lo primero que tenéis que hacer cuando os pongáis a hacer este ejercicio es elegir qué elementos van a componer la imagen. Tenemos aquí un ejemplo en el que yo he elegido 2 tazas y 2 frutas. Debemos decidir cómo van a estar colocados unos con respecto a otros y también desde qué posición lo vamos a mirar. Es decir, si va a ser desde un lateral, de frente, un poco desde arriba, desde el otro lado. Y igualmente importante será el tema de la iluminación, ya que esto es lo que nos va a crear los volúmenes y va a formar las sombras en cada uno de los elementos, así como en la superficie. Una vez que tenemos el bodegón, el siguiente paso será elegir el papel o el soporte en el que vamos a hacer el dibujo. Ya que vamos a utilizar técnicas secas, fundamentalmente, el mejor soporte será el papel, pero dentro del papel vais a poder tener una gama muy amplia. Tendremos que elegir tanto el gramaje, es decir, la textura que va a tener este papel, si es más o menos grueso, más o menos texturado, que esto va a influir en cómo va a funcionar el material sobre él. Igualmente tenemos que elegir el formato, es decir, si va a ser un papel cuadrado, si va a ser más alargado, rectangular, así como la posición en la que vamos a hacer el dibujo, si va a ser en formato horizontal o bien lo podemos colocar también en una posición vertical. Y otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir el soporte va a ser el color. Podemos partir de una superficie que sea blanca o bien podemos recurrir a un papel o a un soporte que tenga ya un tono base, que va a su vez a influir en cómo sea el resultado del dibujo. En el mercado podemos encontrar una gama amplísima de colores de papel. Y una vez que ya tenemos elegido el papel, el siguiente paso va a ser elegir qué técnica es la que vamos a utilizar. Tenemos posibilidad de hacer nuestro dibujo con el lápiz de grafito, que es el instrumento más común, que estamos más familiarizados. El grafito es un mineral y lo podemos encontrar en diferentes formatos. Vamos a poder encontrarlo en barra suelta, que va a necesitar como una especie de portaminas, barra en forma de lápiz o bien el lápiz de madera, que es este que aparece en la imagen y que es el que siempre hemos usado. Estos lápices se componen de grafito y arcilla. Su mina es una mezcla de los dos materiales. Y en función de la cantidad de arcilla que tenga la mina, va a presentar mayor o menor dureza. ¿Qué quiere decir esto de mayor o menor dureza? Pues quiere decir que cuanta más arcilla tiene, más dura es la mina y por lo tanto el gris que nos va a proporcionar va a ser mucho más clarito. Mientras que a medida que tiene más grafito y menos arcilla, el gris es más oscuro y decimos entonces que la mina es más blanda. Esta dureza está indicada en los lápices con unas letras que seguramente habéis visto y no sabíais qué eran, que son la H y la B. La B es blando y a medida que aumenta la numeración va aumentando el ser más blando, y H será más duro, mayor dureza, y el HB sería el punto intermedio. Con el lápiz vamos a tener un dominio bastante preciso del dibujo que hagamos y vamos a poder utilizarlo también de diferentes maneras, creando manchas uniformes de color, como se ve en la imagen, o bien mediante el uso de líneas contiguas, que serán las que creen las zonas de mayor o menor oscuridad. Otra ventaja que podría tener el lápiz de grafito es que se puede corregir fácilmente. Tenemos para eso la goma de borrar, bien en su formato más corriente cuadrado, o bien existen también esa especie de portaminas de goma que lo que nos permite es afinar más las correcciones. Otro material posible sería el carboncillo. El carboncillo se obtiene de la madera quemada, es madera de haya que se
somete a una alta temperatura dentro de un recipiente y se convierte en estos palitos que vemos en la imagen, que también puede presentar diferentes formas. Los hay más finos, que nos van a permitir un trazo más preciso, o bien en forma plana, con lo que vamos a poder cubrir la superficie para fondos o zonas más amplias, o también con sección cónica, pero más grueso. El carboncillo nos va a permitir hacer un trazo más suelto y más libre con respecto al grafito. No obstante, también lo que ocurre es que tenemos menos control, con lo cual va a ser un medio adecuado si queremos, por ejemplo, realizar dibujos más espontáneos, bocetos rápidos o dibujos de un formato mayor. Cuando estamos trabajando en formatos pequeños nos resulta más difícil poder dominar el trazo. Otra de las propiedades del carboncillo es que se difumina muy bien, como se ve en la imagen del vídeo. Basta con dar unos cuantos trazos que luego con nuestro propio dedo o bien con un papel o con un difumino podemos extenderlo creando diferentes tonalidades. De manera que es un medio muy adecuado para poder obtener una gama amplia de escala de grises. Ahí vemos cómo a medida que añadimos carbón se va obteniendo un tono más oscuro y según lo vamos difuminando podemos llegar hasta un tono gris claro y que se funde con el blanco. Esto es muy favorable para realizar trabajos tipo el que vamos a hacer nosotros, en el que se va a jugar mucho con el claroscuro. También en función de cómo sea la superficie del papel, tal y como os decía antes, el carboncillo se va a quedar más adherido o menos. Por lo tanto, siempre será necesario buscar un papel que tenga cierta textura, cierta rugosidad, para que así el carbón se quede en la superficie. Por otro lado, tenemos también una herramienta que es la goma específica para carboncillo, de la cual no es bueno abusar, sino que se utiliza más bien para retirar el carbón, ya que deja la superficie muy grasa y no se puede volver a dibujar sobre esa zona. De manera que lo que va a hacer es retirar. Vamos a emplearlo fundamentalmente para crear esas zonas blancas, esas zonas de luz, una vez que ya hemos aplicado la superficie con carbón. Un tercer utensilio serían las cretas. Las cretas provienen de la roca caliza, se amasa con agua y se le añade después un aglutinante y se crea este instrumento de dibujo que puede aparecer también bien en formato de barra o bien en formato de lápiz. En función del pigmento que le añadamos va a dar colores distintos. En este caso tenemos la sanguina, cuyo pigmento proviene del óxido de hierro, pero también tenemos cretas que tienen una tonalidad sepia o una tonalidad más vitre que proviene de la madera quemada. La sepia se obtiene de un pigmento del animal, de la sepia, de la bolsa de tinta. Y después se utiliza también mucho la creta blanca. Este tipo de herramienta suele utilizarse con papeles que tienen ya un tono base. Ese tono base se emplea como si fuese el gris intermedio, el tono medio, y a partir de él se aclara o se oscurece utilizando unos y otros colores. Utilizaremos el blanco para dar las luces y esos sanguinas o marrones para crear las zonas más oscuras. También tenemos el formato de lápiz, como se ve en la imagen, y este otro que tiene una tonalidad más oscura todavía, que es negro. Se puede también difuminar, no obstante, no es un material tan suelto como el carboncillo, sino que está más compactado. Y existen también las cretas de todos los colores que podamos querer en el mercado. Ahí vemos cómo, en función de si utilizamos el lápiz o bien la barra, esto nos va a permitir tumbarlo y hacer superficies más amplias, o bien ponerlo de forma vertical para obtener un trazo mucho más
más lineal. Ahí vemos cómo le está dando las luces. Muy bien. A continuación, os quería hablar también de los lápices de color. Los lápices de color son una variante de lo que sería el lápiz de grafito que hemos visto anteriormente. Y su mina se fabrica también con este pigmento en forma de polvo, más luego una materia de relleno que se llama alcaolín, más un aglutinante, que es lo que va a dar consistencia a todo eso, que es la goma de celulosa. Tenemos unas gamas amplísimas de colores de lápiz y con él también vamos a poder realizar tanto dibujo de línea como en función del uso y de la orientación que le demos a esta mina se pueden crear también estas superficies de color. Vamos a tener que utilizar tonos más oscuros y más claros para ir creando esos volúmenes. Igualmente será importante la dirección que demos al trazo, de manera que en el ejemplo del vídeo en el que se está dibujando una superficie curva, el lápiz igualmente va a ir tomando la dirección del objeto a representar. Será siempre conveniente utilizar los tonos claros en primero y ir oscureciendo progresivamente, ya que una vez que hemos aplicado el tono más oscuro nos puede resultar más difícil conseguir aclararlo. No obstante, también sería factible utilizar la goma de borrar. Y una variedad de los lápices son los lápices acuarelables, que nos permiten, a partir de ese pigmento ya aplicado al dibujo, mediante el uso de un pincel y de agua, convertir esa pintura en principio, ese dibujo en principio seco, darle un aspecto de pintura. Se extiende como si fuese una pintura directamente, o bien puede ser al revés, podemos trabajar sobre una superficie que ya esté primeramente humedecida, empapada con agua, y sobre ella ir trazando con el lápiz las diferentes formas y volúmenes. Ahí vemos cómo ya una vez que se ha terminado de aplicar el agua, se puede volver a utilizar el lápiz sobre ella para remarcar algunas zonas, crear una mayor intensidad. Igualmente puede mezclarse en un mismo dibujo zonas en las que se ha acuarelado el lápiz y zonas en las que permanece sin el uso del pincel, como en el caso de la sombra que se aplica en el dibujo. A continuación os muestro otra posibilidad, que son los rotuladores. Los rotuladores están fabricados mediante un sistema que lleva un depósito de tinta, que es una tinta que se mezcla con alcohol, y un fieltro, que es el que se empapa y ahí va desplazando esa tinta hasta la punta, de manera que es lo que nos permite dibujar con ello. Los rotuladores van a poder presentar puntas muy distintas. Podemos encontrar rotuladores de punta fina, otros de punta plana y más gorda. Existen ya rotuladores que tienen una forma como de pincel, rotuladores que tienen distintos grosores según lo miremos por un lado, lo abramos por un lado o por otro. Y la característica principal del rotulador es que no nos va a permitir en ningún momento corrección. Por lo tanto, yo aconsejo que el rotulador se utilice ya cuando se va teniendo cierto dominio sobre el dibujo, cierto control, o bien cuando queremos obtener dibujos que sean bastante espontáneos y que no nos importe que haya error de trazo o incluso que busquemos ese efecto que queramos remarcar. En este ejemplo se dibuja una taza en la que hay trazos superpuestos, pero se está buscando sobre todo espontaneidad y expresividad.
Todo depende de qué es lo que queramos obtener de resultado que estemos buscando en nuestro dibujo.